El vestido que llevaba aquel día lo había cosido con mis propias manos, azul cielo, con encaje en los bordes y un broche antiguo que perteneció a mi madre. Lo planché con tanto cuidado que aún recuerdo el olor del almidón mezclado con el perfume barato que uso desde hace años. Quería verme bien, no por vanidad, sino por respeto. Era el bautizo de mi primera nieta, y yo había soñado con ese momento desde el día en que supe que venía al mundo. Caminé hasta la iglesia con el corazón lleno de esperanza. Llevaba en la mano una cajita envuelta en papel dorado. Dentro, una medallita con el nombre grabado de la niña. El sol caía fuerte, pero yo apenas lo sentía. Pensaba en la sonrisa que pondría mi hijo Iván al verme entrar, en los ojos curiosos de la pequeña, en los cantos del coro. Pensaba que ese día sería el principio de una nueva etapa para nuestra familia. Pero me equivoqué, porque la puerta que debía abrirme las bendiciones se convirtió en la puerta del desprecio. Cuando llegué, la misa ya estaba por comenzar. Vi a Iván de pie sosteniendo a su hija y a Camila, mi nuera, a su lado, impecable, vestida como si la vida fuera una competencia de apariencias. Di un paso para entrar, y fue entonces cuando ella giró, me vio, y gritó con una voz que hizo eco entre los muros del templo. «Lárgate de aquí, vieja, vas a traerle mala suerte a la niña». Todo se detuvo. El sacerdote, el coro, los invitados, todos voltearon a mirarme. Mi hijo bajó la cabeza. No dijo una sola palabra. Solo apretó a su hija contra el pecho y fingió no conocerme. Sentí que el mundo se me deshacía bajo los pies. La vergüenza me ardía como fuego. Pero lo peor fue la indiferencia. La de Iván, la del niño que yo crié sola, el mismo por el que trabajé hasta dejarme las manos agrietadas. Me quedé parada en la puerta, con la cajita dorada temblando entre mis dedos. Nadie se acercó. Ni una sola voz se alzó por mí. Solo la de Camila, que susurró con frialdad: «No quiero malas energías cerca de mi hija». Y fue entonces cuando comprendí que, en ese lugar, yo era una intrusa. No una abuela, ni una madre. Solo un estorbo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. No recuerdo cómo logré dar media vuelta. El aire me pesaba en el pecho. Las lágrimas me nublaban la vista. Crucé la plaza sin mirar a nadie. Me senté en una banca frente a la iglesia mientras escuchaba los cantos del bautizo que me habían prohibido presenciar. Cada nota me hería. Cada campanada me recordaba que había sido expulsada del lugar donde más anhelaba estar. Abrí la cajita dorada y miré la medallita. Era pequeña, delicada, con el nombre de la niña grabado en letras finas. Marina. «Que Dios te proteja, mi amor», murmuré, acariciándola con los dedos. Y entonces, entre el dolor y la humillación, algo dentro de mí se quebró, pero otra parte despertó. Porque mientras los demás celebraban dentro de la iglesia, yo entendí que aquel día no sería de vergüenza, sino de principio. El principio de algo que nadie vería venir. Esperé afuera durante toda la ceremonia. El sol ya estaba cayendo cuando comenzaron a salir. Risas, abrazos, fotos, flores. Camila posaba con la niña en brazos como si fuera la Virgen María reencarnada. Iván la miraba con devoción, pero sin alma. Cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, apartó la mirada. Ni siquiera se atrevió a saludarme. Entonces me levanté. Con la cabeza en alto, caminé hacia la puerta. Coloqué la cajita dorada justo frente a la entrada, sobre los escalones de piedra. No dije una palabra, solo dejé que el viento moviera el lazo que la adornaba. Luego di media vuelta y me alejé lentamente, con el corazón frío y una calma extraña. Una calma que solo aparece cuando ya no queda nada por perder. Escuché un murmullo a mis espaldas. Camila había visto la caja. «Iván, mira lo que dejó esa vieja», dijo con asco. El coro de murmullos creció. Alguien intentó detenerla, pero ella la tomó y la arrojó al suelo. El papel se rasgó, el lazo se soltó, y la pequeña medalla cayó al pavimento con un sonido metálico. Camila la pateó sin mirar. «No quiero sus maldiciones cerca de mi hija».
sentenció. Yo no me detuve, no me giré, solo seguí caminando hasta que la iglesia quedó lejos, pero por dentro algo ya se había puesto en marcha, algo que no tendría marcha atrás. Esa noche no dormí. Encendí una vela frente al retrato de mi difunto esposo, Tomás. Sus ojos, inmóviles en la foto, parecían mirarme con la misma tristeza que yo sentía. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo cuando estaba viva su presencia. Nos negaron, Tomás, pero no te preocupes, no me humillarán otra vez. Abrí el viejo cofre de madera que guardaba en mi armario. Dentro, los documentos que él me dejó antes de morir. Entre ellos, uno que nadie conocía, uno que cambiaría el rumbo de todo. Mientras la vela se consumía, sonreí por primera vez en mucho tiempo. No por venganza, sino por justicia, porque comprendí que hay ofensas que no se pagan con gritos, sino con silencios que el destino convierte en lecciones. Al día siguiente, Iván llamó. No atendí. Después Camila envió un mensaje. Deja de meterte en nuestras vidas. No respondí. Solo fui al banco, al día siguiente, y pedí una copia autenticada de un documento que llevaba años guardado. El notario me miró sorprendido. ¿Está segura de que quiere hacerlo ahora, señora Méndez? Más segura que nunca, dije. Es hora de que sepan la verdad. Esa tarde me senté frente a la ventana y escribí una carta. Era corta, directa, y terminaba con una frase que mi esposo siempre repetía. Lo que se siembra con desprecio, se cosecha con lágrimas. La doblé con cuidado, la coloqué en un sobre y lo sellé junto con algo más, una copia del documento que, en silencio, los obligaría a mirarme de nuevo. Y mientras el sol se escondía tras las montañas, supe que ese bautizo, el día más triste de mi vida, se convertiría también en el día en que empecé a recuperar mi nombre. Cuando la humillación es demasiado grande, uno no llora, se queda quieto. Aprendí eso aquella tarde, sentada frente a la ventana, con las manos aún temblorosas y el eco de las risas de la iglesia clavado en el pecho. Camila había gritado frente a todos que yo traía mala suerte, y lo peor no fue el grito. Lo peor fue que mi hijo no me defendió. Esa imagen me perseguía, su mirada baja, su silencio, la vergüenza que no era suya, pero que cargó conmigo. Lo había criado solo, después de la muerte de Tomás. Le di todo, y sin embargo, el día que más necesitaba una palabra suya, eligió callar. A veces el amor duele más por lo que no se dice que por lo que se escucha. El teléfono sonó toda la mañana siguiente, pero no lo atendí. Sabía que no querían pedirme disculpas, sino asegurarse de que yo no hiciera una escena. No lo haría. Mi venganza nunca sería un escándalo. Sería algo mucho más profundo. Un espejo. 2 días después, Iván pasó por mi casa. No lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. Entró con la misma timidez que un niño después de una travesura. Tenía ojeras, el rostro cansado. Traía algo en la mano, la cajita dorada que había dejado en la puerta de la iglesia. La encontré en el coche, dijo con voz baja. Camila la tiró, pero no podía dejarla ahí. No era para ella, respondí. Era para mi nieta. Mamá, no deberías haberte aparecido ese día. Camila, ¿Camila qué, Iván? Lo interrumpí. ¿Camila manda en tu conciencia también? Guardó silencio. No podía sostenerme la mirada. Dejó la caja sobre la mesa. Solo vine a devolvértela. No necesito que me devuelvas nada, le dije sin levantar la voz. Todo lo que di ya me lo quitaste tú con tu silencio. Él suspiró. Mamá, no quise que se armara un problema. Ya lo armaste, Iván. Solo que aún no te diste cuenta. Cuando se fue, me quedé mirando la caja. El lazo estaba deshecho y el papel rasgado. La abrí con cuidado. Dentro estaba la medalla, intacta, y la carta que había escrito de madrugada, la misma noche antes del bautizo. La saqué. Mis manos temblaron un poco al desplegarla. Era una carta corta, pero llena de todo lo que no pude decir en voz alta. Para mi nieta Marina, si algún día lees esto, quiero que sepas que tu abuela no trajo mala suerte. Lo único que traía era amor. Esta medalla fue bendecida con las lágrimas que tu madre nunca vio y con las oraciones que tu padre olvidó. Que te proteja de la soberbia, del orgullo y del miedo a decir la verdad. Recuerda siempre que lo que nace del desprecio muere sin raíz. Con todo mi corazón,
tu abuela, Ofelia. La leí una y otra vez, hasta que las lágrimas cayeron sobre el papel y borraron parte de mi firma. Esa carta era mi despedida, o al menos eso creí entonces. A la mañana siguiente decidí ir al cementerio. Llevaba meses sin visitar la tumba de Tomás. Me arrodillé frente a su lápida y le hablé en voz baja. No pude ver el bautizo de nuestra nieta, viejo, pero no importa. El agua bendita no limpia el alma de quienes no saben amar. Saqué de mi bolso una copia del documento que había guardado durante tantos años. Las letras ya estaban amarillentas, pero seguían legibles. El testamento de Tomás Méndez, mi esposo, y en él la frase que me había sostenido durante todo ese tiempo. La casa familiar y sus bienes pasarán a nombre de mi nieta, Marina Méndez, bajo la custodia de su abuela Ofelia, hasta que alcance la mayoría de edad. Camila no lo sabía, Iván tampoco, y eso, pensé, era justicia poética, porque mientras ellos me arrojaban de la iglesia, sin saberlo, me estaban arrojando hacia el único poder que nunca podrían arrebatarme, la verdad. Guardé el documento y regresé a casa. Pasé toda la tarde preparando algo que en el fondo sabía que provocaría una tormenta. Tomé una hoja nueva, escribí una carta dirigida a Iván y la metí dentro de un sobre grande junto con una copia del testamento. En el exterior solo puse una frase: para cuando recuerdes quién soy. La dejé en su buzón sin tocar el timbre. No quería verlo, no todavía. Esa noche soñé con Marina. La vi corriendo hacia mí, riendo, con la medalla en el cuello. El sueño era tan real que al despertar, juraría haber sentido sus pequeños brazos rodeándome el cuello. Miré la mesita junto a la cama. La cajita dorada ya no estaba. Busqué por toda la casa. Nada. Pensé que tal vez la había dejado en el cementerio, o que, en mi cansancio, la había guardado sin recordarlo. Pero algo en mí sabía que no era eso. Sentí una calma extraña, como si una parte de mí se hubiera desprendido para cuidar a la niña desde otro lugar. A la mañana siguiente, Camila publicó una foto en redes. Ella y la bebé, sonrientes, con la medalla al cuello. El texto decía: gracias a Dios por proteger a nuestra familia. Me quedé helada. La medalla, la misma que había despreciado, la misma que tiró al suelo. ¿Cómo llegó hasta ella? Iván, sin duda. ¿Pero por qué? No importaba. Lo que importaba era lo que la vida haría con eso, porque los símbolos, cuando nacen del amor verdadero, encuentran su camino de regreso. Y esa medalla pronto sería el espejo que les mostraría lo que son. Días después, el teléfono volvió a sonar. Era Iván. Contesté. Su voz sonaba cansada, como si no hubiera dormido. Mamá, Camila quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Pregunté con escepticismo. Sí. Han estado pasando cosas raras. Dice que la niña se despierta llorando todas las noches y repite tu nombre. ¿Mi nombre? Sí. Dice, Lía. Así me decía tu padre de cariño, susurré. Iván guardó silencio. Mamá, ¿tú hiciste algo? No, hijo. Yo no hice nada. Solo esperé. Colgué despacio y sonreí. No con maldad, sino con esa serenidad que llega cuando uno sabe que el tiempo está de tu lado. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana. El aire traía olor a lluvia. Encendí una vela y recé en silencio. Dios, no les deseo mal. Solo justicia, justicia del alma. Esa que no se impone con castigos, sino con verdades. La llama titiló suavemente. Y por primera vez desde el bautizo, dormí sin lágrimas, porque entendí que mi venganza no necesitaba gritos ni testigos, solo paciencia. El regalo que nadie quiso abrir ya estaba haciendo su trabajo. Solo era cuestión de tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo también olvida. Y cuando una madre es olvidada por su propio hijo, el tiempo se vuelve una condena. Esa noche, después de hablar con Iván, me quedé frente a la ventana viendo cómo la lluvia caía sobre el patio. Las gotas golpeaban las tejas con un ritmo que me recordaba a los años de mi juventud, a los días en que todo lo que tenía era un sueño, un hilo de fe y una máquina de coser. Volví a mirar el retrato de Tomás, mi difunto esposo, que colgaba en la pared del comedor. Él era la razón de todo, el hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, el que me enseñó que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor.
y fue él quien, antes de morir, me entregó el documento que hoy es mi única defensa, su testamento. Recuerdo perfectamente aquella tarde, el olor a hospital, el sonido de los monitores, su respiración débil. Yo sostenía su mano, tratando de ocultar el temblor de la mía. Él me miró con los ojos apagados, pero con una claridad que aún me estremece. «Ofelia», me dijo, «cuando yo me vaya, no confíes en nadie. No digas eso, Tomás, te vas a recuperar». Mentí, sabiendo que ya no era posible. «Prométeme que cuidarás lo que es nuestro». «Claro que sí, viejo». «No, Ofelia, no por mí, por ellos». «¿Por quiénes?» «Por los que vendrán, los que aún no saben que su futuro depende de ti». Sacó del cajón un sobre cerrado y me lo puso en las manos. «Guárdalo bien. Este documento protege lo único que nos costó la vida construir». «¿Qué es?» «La casa. Pero no solo eso. Mi nombre, mi trabajo, nuestra historia». Lo miré confundida. Él sonrió débilmente. «Quiero que todo lo nuestro quede a nombre de nuestra nieta, si algún día la tenemos». «¿Y si Iván no tiene hijos?», pregunté. «Entonces que sea tuyo, hasta que el destino decida». Me quedé en silencio. No entendía por qué hablaba así, pero lo obedecí. Esa misma noche, Tomás se fue. Murió sin ruido, con esa calma que solo tienen los hombres que cumplieron su propósito. Desde entonces, el documento permaneció guardado en una caja de madera. Durante años, lo vi como un simple papel, hasta que el desprecio de mi nuera me recordó que los papeles, cuando el alma los sostiene, se vuelven armas de justicia. Pasé toda la mañana revisando sus cláusulas. Eran claras, directas, imposibles de impugnar. La propiedad ubicada en la calle Rivera 112, junto con todos sus bienes muebles e inmuebles, quedará a nombre de mi nieta legítima, Marina Méndez, bajo la custodia de Ofelia Méndez, hasta que la menor cumpla los 18 años de edad. Esa casa era donde Camila y mi hijo vivían, la casa que habían pintado sin consultarme, donde me prohibieron entrar después de la boda, y que ahora creían suya. ¡Qué ironía! Vivían rodeados de mi memoria, bajo mi techo, y sin saberlo, bajo mi firma. Tomé el teléfono y marqué el número del abogado que había trabajado con Tomás, el mismo de siempre, don Renato. «Ofelia», dijo sorprendido, «¿cuánto tiempo sin saber de usted?» «Mucho, Renato, pero llegó el día en que necesito desempolvar el pasado». «¿Se trata del testamento?» «Exactamente. Quiero saber si sigue vigente». «Por supuesto», respondió él. «Lo revisé hace 2 años. Nadie puede tocar esa propiedad sin su autorización. Entonces quiero una copia certificada. ¿Ocurrió algo?» «Solo que el respeto, cuando se pierde, hay que recordarlo con papeles». Él guardó silencio. Conocía mi tono. Sabía que no hablaba desde el enojo, sino desde la decisión. Esa tarde fui a recoger la copia. Renato me miró con compasión. «Doña Ofelia, no me gusta verla así». «No se preocupe», le dije. «No busco venganza, busco equilibrio». Guardé el sobre en mi bolso y regresé a casa caminando bajo la lluvia. Cada paso me pesaba menos. Cada gota que me caía encima lavaba un poco del dolor acumulado. Me sentía más viva que en años. Al llegar, encendí la radio. Una canción vieja sonaba, Cruz de Olvido. Me senté frente a la mesa y empecé a escribir lo que sería mi nuevo testamento, el mío propio. No de bienes, sino de sentimientos. Una carta dirigida a mi nieta. «Cuando crezcas, sabrás que esta casa fue más que paredes. Fue el lugar donde tu abuela aprendió que el amor no se mendiga y la dignidad no se presta. Si algún día te dicen que fui dura, recuérdales que solo se vuelve piedra quien ha sido tierra pisoteada. Y si dudas de quién eres, busca mi nombre. Está en los cimientos». Mientras escribía, una ráfaga de viento abrió la ventana. La vela encendida parpadeó y una hoja del testamento voló hasta el suelo. Me agaché para recogerla, y al hacerlo, noté algo escrito a mano, en letra de Tomás, al reverso. «Solo el amor verdadero sabrá usar esto con justicia». Me quedé inmóvil. Nunca había visto esa anotación. Él la había hecho antes de firmar, y esas palabras se me clavaron en el alma. Tal vez, pensé, la justicia no era solo mía. Tal vez Tomás había previsto que un día alguien intentaría borrar mi nombre, y me había dejado la herramienta para defenderlo. Esa noche soñé con él.
Estaba en el jardín, arreglando las flores, sonriendo. ¿Ya entendiste, Ofelia?, me dijo. ¿Entender qué? Que no se trata de venganza, se trata de memoria. ¿Y qué hago ahora? Diles la verdad, pero no con palabras. Haz que la verdad los encuentre sola. Desperté con el corazón acelerado. Miré la foto de mi nieta que Iván me había enviado por mensaje meses atrás. Sonreía, ajena a todo. Y sentí algo que no había sentido en años: esperanza. El lunes siguiente, Camila publicó otra foto en redes. Ella, la niña y la medalla. El texto decía: «Nada ni nadie puede romper una familia bendecida por Dios». La miré y sonreí, porque sabía que esa frase pronto sería probada por el destino, no por mí, por la verdad misma. Tomé un cuaderno nuevo y anoté 3 nombres: Renato, mi abogado; Iván, mi hijo; Camila, mi nuera, y escribí debajo: uno de ellos sabrá la verdad, otro la negará, y el último la aprenderá demasiado tarde. Cerré el cuaderno, lo guardé en el armario y apagué la luz. El plan ya estaba en marcha, y esta vez el silencio jugaría de mi lado. Afuera, la lluvia volvió a caer. Me acosté con el testamento bajo la almohada y pensé: a veces, lo más poderoso que una madre puede heredar no es dinero, sino la historia que los demás intentaron borrar. Cerré los ojos, y en la oscuridad juré que no habría otra Navidad en la que me hicieran sentir invisible, porque la herencia más grande que tenía ya no era la casa, sino mi fuerza. Hay silencios que gritan, y esa semana los gritos del silencio resonaron en la casa de mi hijo. No lo supe por casualidad, sino por esas señales que solo una madre puede sentir. A veces me despertaba a medianoche con el corazón acelerado, como si alguien me llamara por mi nombre. «Ofelia», susurraba una voz leve, como un viento entre paredes. Y aunque el cuerpo envejece, el alma no olvida reconocer el llanto de la sangre. Era Marina. Lo sentía. Esa niña había nacido con algo que no se hereda con la piel, sino con la memoria. Era sensible, perceptiva. Tomás lo habría llamado el don de la raíz, esa conexión invisible que une a los que aman más allá de la distancia o del desprecio. Por eso, cuando Iván me llamó una mañana, supe que algo había comenzado. «Mamá, necesito preguntarte algo», dijo con voz apagada. «Dime, hijo». Camila dice que desde hace 3 noches la niña se despierta llorando. Los niños lloran, Iván. Es su manera de hablar. Sí, pero... Hizo una pausa. Dice que pronuncia tu nombre. ¿Mi nombre? Sí, dice Lía. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Tomás era el único que me llamaba así. Mi Lía, solía decirme. Mi luz entre las sombras. ¿Y qué hace Camila?, pregunté. Se pone histérica. Dice que trajiste malas energías, que desde el bautizo todo va mal. ¿Y tú qué piensas?, Iván suspiró. No sé, pero cada noche pasa lo mismo. La niña se despierta a la misma hora, las 3:10. Cerré los ojos, no por miedo, sino porque entendí. Las 3:10 era la hora exacta en que Tomás había muerto. El alma, pensé, no olvida los relojes del amor. Esa noche encendí una vela y recé por ellos. Pedí que Dios los protegiera, pero también que les mostrara la verdad, porque la justicia, cuando es limpia, no necesita castigo, se manifiesta sola. Dejé la vela frente al retrato de Tomás, que parecía observarme con esa serenidad suya de siempre. «Viejo», susurré, «ayúdalos a entender». Y la llama titiló, como si respondiera. Los días siguientes, Iván volvió a llamarme varias veces. Su voz cambiaba, cada vez más inquieta. «Mamá, esta noche la escuchamos reír sola en su cuna». «¿Reír? Sí, pero cuando fuimos a verla estaba dormida». «¿Y la medalla?», pregunté. «La lleva puesta. Nunca se la quitamos». Sentí un nudo en el pecho. Esa medalla, esa pequeña pieza de oro que había sido despreciada y arrojada al suelo, era ahora el puente entre la inocencia de mi nieta y la voz del amor que ellos habían intentado callar. A veces, el cariño negado encuentra su camino de vuelta en formas que nadie puede explicar. Una tarde decidí caminar hasta la casa de Iván. No para entrar, Camila nunca me lo permitiría, sino para verla de lejos. El jardín seguía igual. Las rosas que yo había plantado seguían floreciendo, tercas, entre las piedras.
Desde la acera vi la ventana del cuarto de Marina. Las cortinas se movían solas, a pesar de que el aire estaba quieto. Y juro que, por un instante, escuché la voz de una niña reír. Una risa limpia, feliz, una risa que sonaba como un perdón. Esa noche, algo extraño sucedió. Desperté de madrugada. El reloj marcaba las 3:10, y sobre mi mesa, donde antes estaba la vela apagada, encontré algo que me heló la sangre. La cajita dorada, la misma que había desaparecido días atrás. Estaba intacta, con el lazo atado y una nota dentro que no era mía. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una hoja doblada, escrita con letra infantil. Abu Lía, no llores, yo sueño contigo. No sé cuánto tiempo me quedé sentada mirándola. Lloré como no lo hacía desde que enterré a Tomás. Era imposible, y sin embargo, era real. Marina era apenas una bebé, incapaz de escribir, pero algo o alguien había traído esa nota hasta mí. La guardé junto al testamento, sabiendo que esa señal era más fuerte que cualquier firma. No era una coincidencia, era un mensaje. A la mañana siguiente, Iván me llamó otra vez. «Mamá, Camila está al borde de los nervios». «¿Por qué?» «Anoche, la cuna se movió sola. Yo lo vi». «¿Y qué hiciste?» «Encendí la luz, pero no había nada». «No te asustes, hijo. A veces el alma busca lo que el cuerpo niega». No dijo nada, pero antes de colgar, escuché un sollozo. Iván, mi hijo fuerte, el que nunca lloraba, estaba quebrado. Durante los días siguientes, la tensión creció. Camila dejó de publicar fotos. Los vecinos comenzaron a murmurar. Y una tarde, recibí un mensaje inesperado. «Si tienes algo que ver con esto, Ofelia, por Dios, para. Marina no deja de pronunciar tu nombre». No respondí. Sabía que no era yo. Era el amor que Camila había rechazado y que ahora tocaba la puerta de su conciencia. Esa noche soñé de nuevo con Tomás. Estábamos los tres, él, yo y la niña. La pequeña jugaba en el suelo con pétalos de rosa, riendo, mientras él me decía, «¿Ves? Ella recuerda lo que ellos olvidaron». «¿Qué cosa?», pregunté. «Que el amor no se mata, solo se transforma». Desperté al amanecer. El cielo tenía un tono rosado, como las flores de aquel sueño, y entendí lo que debía hacer. Fui al armario, saqué la caja con el testamento y tomé una copia. La envolví en un papel blanco y escribí un mensaje simple en el exterior, para los que creen que las sombras son castigos, cuando en realidad son advertencias. Caminé hasta la casa de Iván y dejé el sobre bajo la puerta, sin tocar el timbre. Sabía que lo encontrarían, y cuando lo hicieran, el verdadero peso de la historia comenzaría a caer sobre ellos, porque el alma de una casa, igual que la de una familia, no se sostiene con paredes, sino con los nombres que se pronuncian con amor. Y ellos habían borrado el mío. Era hora de que aprendieran lo que significa vivir en una casa sin raíces. Esa noche, la vela junto al retrato de Tomás se encendió sola. Lo juro, no había viento, ni fuego cerca, solo la llama, encendida y firme, iluminando su rostro en la oscuridad. Sonreí. Ya no tenía miedo. Sabía que no estaba sola, y que las sombras que ahora habitaban aquella casa no eran maldiciones, eran recuerdos que exigían ser reconocidos. Esa mañana amaneció con un silencio distinto, pesado, casi sagrado, el tipo de silencio que anuncia que algo está a punto de romperse. El cielo estaba gris, y las nubes parecían tan bajas que casi podía tocarlas desde mi ventana. Encendí una vela, como hacía desde que Tomás se fue, y mientras la llama se elevaba, tuve una certeza. Ese día, la verdad empezaría a hablar. El teléfono sonó a las 8. Era Iván. «Mamá, ¿podemos pasar esta tarde?», preguntó. «Claro, hijo. Aquí los espero». «Camila quiere ir contigo», vaciló. «Dice que necesita verte». «Ya lo sé», respondí. «Dile que venga». Colgué y me quedé en silencio, mirando la llama de la vela moverse. Por dentro, sentí un temblor, pero no de miedo. Era el temblor de quien ha esperado demasiado tiempo para ver cómo el destino hace su trabajo. Preparé la mesa del comedor como si fuera una visita importante. Una jarra de limonada, galletas, las flores más frescas del jardín. Y en el centro, sobre el mantel, coloqué un sobre blanco sellado con cera.
Dentro estaba la copia del testamento de Tomás y una carta que había escrito con el alma. Cada palabra pesaba, cada palabra dolía, pero había llegado la hora de dejar que las palabras hablaran por sí solas. El timbre sonó poco después del mediodía. Abrí la puerta. Camila estaba distinta. El maquillaje no podía ocultar las ojeras, el rostro pálido, los ojos rojos. Ya no era la mujer altiva que me había gritado frente a la iglesia. Era una sombra de sí misma. «¿Puedo pasar?», dijo en voz baja. «Pasa, Camila. Esta también es tu casa». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No digas eso, Ofelia. No después de todo lo que te hice». Iván entró detrás, con la niña dormida en brazos. Marina tenía la medalla al cuello. Cuando la vi, mi corazón se estremeció. Camila me miró. «Desde que la lleva puesta, duerme tranquila. No entiendo por qué, pero parece que te sientes cerca. Tal vez porque el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso para quedarse», respondí. Nos sentamos. El aire era tenso, como si el pasado estuviera también allí, sentado con nosotros. Camila fue la primera en hablar. «Ofelia, no sé qué está pasando. Desde el bautizo, la niña ve cosas, dice palabras que no debería saber». «¿Qué palabras?», pregunté. «Anoche dijo, no tengas miedo, mami». «¿Y tú qué sentiste?». «Que Dios me estaba castigando». No supe si llorar o sonreír. «No, Camila, Dios no castiga, Dios enseña». «Entonces, ¿qué está pasando?». El eco de las palabras, «hija». «¿El qué?». «Lo que se dice con desprecio siempre vuelve, solo que no siempre vuelve en la misma voz». Ella bajó la cabeza y sus manos comenzaron a temblar. «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de Ofelia. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos». Me levanté despacio, caminé hasta el aparador y tomé el sobre blanco. Lo coloqué frente a Camila. «Esto es para ti», le dije. Ella lo miró sin tocarlo. «¿Qué es?». «La verdad. No quiero más problemas, Ofelia». «No, Camila. Los problemas empezaron el día que me gritaste frente a todos. Esto es la solución». Ella rompió el sello, sacó las hojas. Leyó en silencio, los ojos moviéndose de un lado a otro hasta que el color se le fue del rostro. «¿Qué significa esto?», susurró. «Que esta casa no te pertenece». «¿Cómo que no?». «Está a nombre de Marina, desde antes de que naciera». Camila tembló. «Eso es imposible. Iván me dijo que...». «Iván no sabía. Tu esposo vive bajo el mismo techo, pero nunca conoció sus cimientos». Iván se levantó, confundido. «Mamá, ¿qué es esto?». «El testamento de tu padre», respondí con calma. «La casa, los bienes, todo lo que creíste tuyo, está legalmente en nombre de tu hija, y bajo mi custodia». El silencio fue tan profundo que hasta el tic-tac del reloj sonó como un trueno. Camila apretó los papeles con fuerza. «No puede ser. Puedes verificarlo con un abogado», dije. «Está registrado, con fecha y firma notarial». Iván me miró, pálido. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque hay verdades que solo se revelan cuando el alma de los otros está lista para escucharlas». «¿Y ahora sí lo estamos?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Ahora ya no tienen elección». Camila se cubrió el rostro. Yo solo quería proteger a mi hija». «¿De quién, Camila?», pregunté con dulzura. «¿De una abuela que la ama? ¿O del espejo que refleja lo que eres?». Ella sollozó. «No sabía que eras la dueña. Nunca fui la dueña, solo la guardiana». «¿Y por qué me lo dices ahora?». «Porque esta casa empezó a llenarse de sombras. Y esas sombras no son fantasmas, Camila. Son las palabras que dijiste el día del bautizo». «¿Qué quieres decir?». «Dijiste que traía mala suerte. Y desde entonces, la suerte se fue de tu lado, ¿no es así?». Camila asintió, temblando. Iván la abrazó. La niña comenzó a llorar en sus brazos, y cuando Camila la tomó, Marina dejó de llorar y tocó su medalla con los deditos. El brillo del oro reflejó la luz de la vela que aún ardía sobre la mesa. Una llama temblorosa, pero viva. Me incliné hacia Camila y le tomé las manos. «A veces, hija, el castigo más grande no es perder lo que tienes, sino darte cuenta de que nunca te perteneció». Ella sollozó más fuerte. Iván me miró, con los ojos enrojecidos. «Mamá, perdóname». «No, hijo», dije con ternura.
Perdónate tú, porque el silencio también hiere, y tú fuiste cómplice del mío. El reloj marcó las 3:10. La niña volvió a sonreír. La vela parpadeó una vez, y la llama se volvió más brillante, casi dorada. Camila la observó, hipnotizada. ¿La ves?, pregunté. Esa es la hora en que tu suegro murió, y también la hora en que tu hija empezó a pronunciar mi nombre. ¿Qué significa eso? Que la vida siempre recuerda lo que el corazón quiere olvidar. Se quedaron un rato en silencio. Cuando se marcharon, el sobre vacío quedó sobre la mesa. La vela se consumía despacio, y yo sentí que algo, finalmente, se había liberado. No por venganza, sino por justicia, porque a veces el eco de nuestras palabras no vuelve como sonido, sino como destino. Esa noche dormí en paz, por primera vez en mucho tiempo, y soñé que Tomás me susurraba: «Ya escucharon, Lía, ahora deja que aprendan. El alma de una casa guarda secretos, y algunos solo despiertan cuando la verdad está lista para ser oída». Esa semana, después de que Iván y Camila se marcharon con los ojos rojos y el corazón revuelto, el silencio volvió a mi casa, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio expectante, como si algo o alguien quisiera hablar a través de él. Me levanté temprano, preparé café y abrí las ventanas. El aire olía a tierra mojada, a comienzo. Mientras bebía el primer sorbo, miré el viejo baúl de madera que guardaba en el rincón del salón. Era de Tomás. Llevaba años cerrado, y por alguna razón, ese día sentí que debía abrirlo. Busqué la llave. Cuando la cerradura cedió, un olor antiguo me envolvió. Papeles, recuerdos, polvo y tiempo. Dentro había fotografías, su reloj de bolsillo, un rosario y un sobre amarillento. En el sobre, una nota en la letra firme de mi esposo. «Si lees esto, Ofelia, es porque ya llegó el momento. No permitas que destruyan lo que construimos. La verdad está en la grabación». Me quedé inmóvil. ¿Grabación? Metí la mano y encontré una pequeña grabadora de cassette, envuelta en un pañuelo de lino. Mis manos temblaban. Sentí como si Tomás estuviera a punto de hablar desde el otro lado del tiempo. Coloqué el cassette en el reproductor antiguo que aún guardaba. Presioné play. El sonido del carrete girando llenó la habitación. Luego, su voz. Esa voz que no escuchaba desde hacía tantos años que al principio creí que era un sueño. «Si estás oyendo esto, Lía, es porque ya no estoy contigo. Y si Iván la escucha, es porque necesitaba conocer lo que callé por miedo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. La voz de Tomás sonaba débil, pero clara, con ese tono suyo de calma y verdad. Cuando me enfermé, busqué a Renato, nuestro abogado, para dejar las cosas en orden. Pero antes de firmar, me enteré de algo que me quitó el sueño. Camila y su familia se acercaron a Iván no por amor, sino por interés. Me llevé las manos a la boca. El corazón me latía fuerte. Su padre, Julián Rivas, me pidió dinero para ayudar en la boda. Prometió devolverlo, pero nunca lo hizo. Después supe que había vendido información sobre nuestras propiedades. Camila lo sabía. Fue parte del acuerdo. Por eso, en mi testamento, dejé todo bajo tu custodia, Lía. Porque sabía que el amor no compra el silencio, y que el silencio, tarde o temprano, revela a los impostores. La grabación hizo un ruido. Luego su voz volvió, más suave. «Perdón si cargué tu espalda con este peso, pero confío en ti, porque sé que cuando llegue el día, la verdad hablará sin que tengas que levantar la voz». El cassette se detuvo. Yo no podía moverme. Sentía que el aire se me escapaba del pecho. Tomás había sabido todo. Había callado por amor a Iván, para no destruirlo. Pero ahora la verdad estaba viva, vibrante, lista para salir a la luz. Esa tarde, Iván vino solo. Entró sin hablar, con los ojos hinchados. «Camila no para de llorar», dijo. «Cree que la casa está maldita». «No está maldita, hijo. Solo está despertando». «No entiendo nada». «Entonces escúchalo tú mismo». Le entregué la grabadora. «Es de tu padre». «¿De papá?» «Sí. Te está esperando». Iván la miró con miedo. «¿Qué dice?» «Escúchala, hijo. Y cuando termines, vuelve a mirarme a los ojos». Se encerró en el comedor. Durante 15 minutos solo se oía el sonido de la cinta girando. Luego, silencio. Y finalmente, un sollozo. Salió con el rostro desencajado.
¿Es verdad todo esto? Preguntó con la voz rota. Tu padre no mentía. Camila, su padre, me usaron. No te usaron, hijo. Te engañaron. Y tú quisiste creer. Se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. No, Iván, le dije suavemente. No le pidas cuentas a Dios por lo que los hombres hacen por codicia. Esa noche, mientras Iván regresaba a su casa, supe que la grabación sería como una semilla de tormenta. Tarde o temprano, Camila sabría lo que había dicho Tomás, y cuando lo hiciera, el castillo de mentiras se derrumbaría. A veces, el castigo más justo no lo da la venganza, sino la verdad que ya no se puede esconder. 2 días después, Iván me llamó otra vez. Mamá, Camila escuchó la grabación. Y está destruida. Dice que su padre le mintió a ella también, que nunca supo del dinero. ¿Le crees? No lo sé. Pero quiere verte. Yo sabía que ese día llegaría. La verdad tiene su propio reloj y su alarma siempre suena a tiempo. Camila vino al atardecer. Entró sin maquillaje, con el rostro pálido y el cabello desordenado. Ofelia, lo escuché. Todo. Ya era hora. Mi padre... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi padre fue un ladrón. Tu padre fue un hombre que confundió poder con amor. Y yo... Tragó saliva. Fui igual. Se arrodilló frente a mí. No te pido perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que mi hija no pague por mis errores. Nadie quiere que lo haga. Pero recuerda algo, Camila. La sangre no hereda el mal, hereda las lecciones. Ella lloró, y por primera vez la abracé. No porque la hubiera perdonado, sino porque entendí que el dolor, cuando se comparte, empieza a perder fuerza. Esa noche, volví a escuchar la grabación, pero esta vez no lloré, sonreí, porque la voz de Tomás ya no sonaba como una despedida. Sonaba como una promesa cumplida. No permitas que destruyan lo que construimos, y no lo había permitido, ni con gritos, ni con odio, ni con venganza, solo con paciencia y verdad. Antes de dormir, miré el retrato de él en la pared y le susurré: viejo, ya hablaste. Y en el fondo del alma sentí que él también sonreía, porque lo que calló el padre de Iván finalmente había hablado, y con eso el peso de los años comenzó a deshacerse. La noche en que Camila volvió, el cielo parecía desgarrarse. El viento aullaba entre los árboles, las ventanas vibraban, y el trueno hacía temblar los cimientos de la casa. No sé si era una tormenta del clima o del alma, pero yo ya la esperaba. Sentía que algo estaba por llegar, y cuando escuché los golpes desesperados en la puerta, supe que el pasado estaba llamando. Corrí a abrir. Camila estaba empapada, con los ojos desbordados de miedo. Ofelia, por favor, déjame entrar. La tomé del brazo y la hice pasar. Su cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de angustia. Sus labios estaban morados y su voz apenas salía. No podía quedarme allá, dijo entre sollozos. No podía seguir escuchando su voz. ¿La voz de quién, Camila? De Tomás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El nombre de mi difunto esposo resonó en la habitación como si él mismo hubiese entrado con ella. ¿Qué estás diciendo? En la casa se escucha su voz. ¿La grabación? No, Ofelia. Su voz. En los pasillos. En la habitación de Marina. A veces la niña se ríe sola y dice: «Abuelo». Y yo no puedo más. Me quedé en silencio. No porque no creyera lo que decía, sino porque, en el fondo, sabía que era cierto. No era un fantasma. Era la culpa que había aprendido a hablar. Y cuando la culpa toma voz, no hay exorcismo que la calle. La invité a sentarse junto al fuego. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro solo se oía el crepitar de la leña. «¿Por qué viniste, Camila?», pregunté con calma. Ella se cubrió el rostro con las manos. «Vine porque no puedo vivir más con este peso». «¿Qué peso?». «La mentira». «¿Cuál mentira?». Alzó la mirada, y sus ojos parecían los de una niña perdida. «No solo fue mi padre quien le pidió dinero a Tomás, fui yo también». El silencio me atravesó como un rayo. «¿Qué dijiste?». «Sí, Ofelia, fui yo». Su voz se quebró. Cuando Tomás se enfermó, yo sabía que el seguro cubriría parte de los gastos, pero mi padre me pidió ayuda con una deuda. Y yo tomé parte del dinero que él te había dejado para los medicamentos. «¿Qué hiciste?», susurré, incrédula.
Lo juré por mi madre, iba a reponerlo, pero cuando Tomás murió, no tuve valor de decir nada. Me quedé mirándola sin poder hablar. El fuego iluminaba su rostro, haciendo brillar las lágrimas que caían sobre sus mejillas. Por fin entendí el miedo que arrastraba, la mirada esquiva, los temblores. No era solo vergüenza, era un alma rota bajo el peso de la traición. Tomás lo sabía, dije al fin. ¿Qué? Lo supo. No sé cómo, pero lo supo. Por eso te dejó fuera de todo. Ella bajó la cabeza. Lo sé. Cuando escuché la grabación, entendí que él sabía más de lo que yo creía. ¿Y por qué vienes a mí ahora? Porque ya no quiero que mi hija crezca rodeada de mentiras. Se arrodilló frente a mí. Sus manos, frías y temblorosas, buscaron las mías. Por favor, Ofelia, haz lo que quieras conmigo, pero no la apartes de ti. Marina te necesita. ¿Y tú? Pregunté. Yo no sé si merezco algo más. Sus palabras me rompieron el alma. A veces, el perdón llega disfrazado de súplica, y aunque una parte de mí quería gritarle todo lo que me había hecho, otra parte solo veía a una mujer derrotada, igual que yo lo estuve alguna vez. Nos quedamos en silencio unos minutos, solo el fuego hablaba, y en medio de ese silencio escuché algo que me heló la sangre. Desde el pasillo, una voz profunda, suave, apenas un susurro. Lía. Ambas volteamos al mismo tiempo. No había nadie, pero la vela sobre la repisa se encendió sola, igual que aquella noche. Camila comenzó a llorar más fuerte. «¿Lo oíste? Te lo dije». Yo respiré hondo y cerré los ojos. «No tengas miedo. No es castigo. Es memoria». ¿Memoria de qué? De lo que ustedes intentaron enterrar. La tomé del brazo y la llevé hacia el retrato de Tomás. La vela iluminaba su rostro con un brillo cálido. «Míralo», le dije. «No vino a atormentarte. Vino a recordarte que el amor que traicionas sigue mirando». Ella cayó de rodillas. «No puedo con esto». «Sí puedes, porque esta es tu penitencia, ver lo que hiciste, entenderlo y aprender. ¿Y tú? ¿Podrás perdonarme algún día? Eso no depende de mí, depende de lo que hagas a partir de ahora». Camila se cubrió la cara y sollozó durante largo rato. El viento golpeaba los cristales, pero dentro, la tormenta era otra. Era la del alma. Cuando el reloj marcó las 3:10, Marina lloró en la distancia. El sonido de su llanto nos atravesó. Camila se levantó sobresaltada. «Mi hija». «Tranquila», le dije. «Ve con ella». La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. «Ofelia», susurró, «¿crees que Tomás pueda perdonarme desde donde esté?» «Ya lo hizo», le respondí. «Si no, no te habría traído hasta aquí». Ella me miró, y en sus ojos había un alivio tímido, como una luz que empezaba a volver. Salió bajo la lluvia, sin paraguas. Y mientras la veía alejarse, supe que esa confesión no era solo su redención, también era mi libertad. Esa noche no dormí. Me quedé junto al fuego hasta que la vela se consumió. Cuando el silencio se hizo completo, oí una última vez la voz de Tomás, clara, dulce, como un suspiro que venía de lejos. «Ya está, Lía, ya entendieron». Y por primera vez sentí que podía cerrar los ojos sin miedo, porque aquella tormenta no había venido a destruirnos, sino a limpiar los restos del dolor que habíamos dejado sin sepultura. Volver a esa casa después de tantos años fue como entrar en un sueño que no terminaba de despertarse. Las paredes tenían el mismo color, aunque más pálido, como si hubieran absorbido las lágrimas de todo lo que allí se dijo y se cayó. El aire olía a polvo y a pasado. Cada paso que daba hacía crujir los recuerdos bajo mis pies. Camila me había llamado temprano. «Ofelia, quiero que vengas». «¿Estás segura?» «Sí. No puedo seguir viviendo aquí sin que vengas tú primero». No dudé. Sabía que ese día llegaría. Porque hay casas que no sanan hasta que todas las voces que las habitan, incluso las silenciosas, se encuentran de nuevo. Cuando crucé la puerta, Marina corrió hacia mí. «Abu Lía», dijo con esa alegría pura que solo tienen los niños. Me agaché y la abracé tan fuerte que sentí cómo su respiración se mezclaba con la mía. Llevaba la medalla al cuello. El pequeño brillo de oro parecía latir con su corazón. Camila nos observaba desde el pasillo. Tenía el rostro sereno, aunque aún marcado por la culpa. «Gracias por venir», me dijo. «No me agradezcas.
Esta casa también es mía, aunque ya no me pertenezca. Caminamos juntas por las habitaciones. Nada había cambiado, pero todo era distinto. Los muebles, las cortinas, los cuadros. Todo parecía más ligero, como si por fin respiraran. Nos detuvimos frente al salón principal. En la pared colgaban los retratos familiares. Mis padres, Tomás, Iván de niño, y al centro, uno que no recordaba haber visto. Me acerqué. Era una pintura de Tomás, hecha con una suavidad que me estremeció. El trazo no era profesional, pero el amor estaba en cada línea. ¿Quién pintó esto?, pregunté. Camila bajó la mirada. Yo, hace unos meses, no podía dormir. Sentía que tenía que verlo. Me quedé en silencio. El rostro de mi esposo me miraba desde el lienzo con una ternura tan viva que por un instante creí que respiraba. Y en sus ojos había perdón. Marina, inquieta, tiró de mi falda. «Abu, ¿puedo enseñarte algo?» «Claro, mi amor». Me tomó de la mano y me llevó al cuarto que antes fue de Iván. Allí, sobre la cómoda, había otro retrato, pequeño, hecho con crayones. Una mujer de cabello blanco, sonriendo bajo un árbol. «¿Quién es?», pregunté. «Tú», respondió ella, riendo. Mis ojos se nublaron. No solo porque me había dibujado, sino porque en la esquina del dibujo había algo más. Una figura difusa, con una gorra y una sonrisa. Tomás. Y sobre su cabeza la niña había escrito: «Abuelo canta cuando llueve». No pude hablar. Solo la abracé, dejando que mis lágrimas cayeran sobre su cabello. Ella no lo sabía, pero Tomás solía cantar en los días de lluvia una vieja canción de amor que decía: «No hay distancia que apague lo que nace del alma». Esa tarde, mientras la lluvia comenzaba a golpear los cristales, nos sentamos los tres en el salón. Camila trajo té y mantas. El fuego del hogar crepitaba, llenando el ambiente con ese calor que no se compra, solo se construye. Durante un largo rato no hablamos, solo escuchamos el sonido de la lluvia, hasta que Camila dijo, casi en un susurro: «Anoche soñé con él». «¿Con Tomás?», pregunté. «Sí, estaba en este mismo salón». Me miraba sin reproche, y dijo una frase que no puedo olvidar. «¿Cuál?». «El amor no necesita testigos». Sentí un estremecimiento, porque esas mismas palabras me las había dicho él el día de nuestra boda, hace más de 40 años. La niña jugaba en el suelo con las flores secas del jarrón. De pronto, levantó la cabeza y dijo: «Abuelo está aquí». Camila se puso tensa. Yo respiré hondo. «¿Dónde, mi vida?» «Allí», señaló el retrato de Tomás. «Dice que ya no está triste». Nos quedamos heladas. El fuego chispeó de repente, y una ráfaga de aire recorrió la habitación. Las velas se encendieron solas. El retrato de Tomás parecía brillar, apenas perceptiblemente, como si la luz de la llama lo envolviera. Camila comenzó a llorar en silencio. Me tomó la mano. «Ofelia, ¿tú también lo sientes?». «Sí, hija, y no tengas miedo. No es un fantasma. Es amor». «¿Amor?». «Sí. El amor no se va cuando el cuerpo muere. Solo cambia de habitación». En ese instante, Iván entró. Traía una caja en las manos. «Mamá, encontré esto en el desván». La puso sobre la mesa. Dentro había viejas fotografías y cartas, entre ellas una que Tomás había escrito poco antes de morir y que nunca llegó a abrirse. Iván la leyó en voz alta. «A mi familia. Si alguna vez la casa se llena de sombras, no enciendan velas. Siéntense juntos, respiren y recuerden, porque el recuerdo compartido es la luz más fuerte». Las lágrimas nos ganaron a todos. El fuego crepitaba, las velas danzaban, y por primera vez en años la casa no olía a resentimiento. Olía a paz. Marina se durmió en mi regazo. Camila y Iván se abrazaron. Y yo, mirando los retratos, entendí lo que Tomás quiso decir desde el principio: que la verdadera herencia no era la casa, ni el dinero, ni los papeles. Era la memoria limpia, la capacidad de recordar sin dolor. Miré los rostros en las paredes, generaciones enteras observándonos, aprobando en silencio. Y supe que por fin la casa estaba viva otra vez. Esa noche, al salir, la lluvia había parado. El cielo estaba despejado y una luna enorme se reflejaba en los charcos. Cerré la puerta detrás de mí, sin miedo, sin rabia. La llave giró con suavidad, como si hasta la cerradura hubiera soltado su peso. En mi corazón
escuché una voz, la de Tomás, suave como siempre, diciendo: «Ya pueden dormir, Lía». Sonreí, porque era verdad. Las sombras de la cuna, los ecos de la iglesia, las palabras del bautizo, todo había encontrado su lugar. Y al fin, el amor, el de verdad, el que no exige ni se impone, había regresado a casa. Nunca pensé que volvería a pisar esa iglesia. Durante meses, solo con pasar frente a sus muros, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza que me hacía mirar hacia otro lado. Pero la vida, caprichosa y sabia, siempre encuentra la forma de llevarnos de regreso al punto donde comenzó todo, no para repetir la herida, sino para cerrarla. Fue Iván quien me lo propuso. «Mamá, queremos hacer una misa en memoria de papá», me dijo. «Será en la misma iglesia donde bautizamos a Marina». Por un instante sentí que el aire se me iba del pecho. «¿En esa iglesia?», pregunté. «Sí, papá lo hubiera querido. Camila quiere que sea allí también». No respondí enseguida. El recuerdo del grito de mi nuera, aquella frase cruel: «Lárgate de aquí, vieja, traes mala suerte», aún me dolía en algún rincón del alma. Pero luego pensé en Tomás, en su voz grabada diciendo: «No permitas que destruyan lo que construimos», y comprendí que no había mejor manera de honrarlo que regresar a ese lugar, pero esta vez con la frente en alto. «Está bien, hijo», dije al fin. «Iré». El día de la misa amaneció sereno, el cielo limpio, el aire fresco. Era como si hasta el clima supiera que ese día no sería de lágrimas, sino de reconciliación. Me vestí con un conjunto sencillo color marfil y prendí en mi pecho un pequeño broche dorado, regalo de Tomás en nuestro aniversario número 30. Frente al espejo, respiré hondo. Ya no era la mujer que habían humillado frente al altar. Era una mujer que había atravesado el fuego y aprendido a caminar entre las cenizas sin quemarse. Cuando llegué a la iglesia, Iván y Camila ya estaban allí. Marina corría entre los bancos, riendo. Al verme, se detuvo y con esa pureza que solo tienen los niños, gritó: «Abu Lía, ven, Abu, mira las flores». Corrí mis manos por su cabello. «Qué bonitas están, mi amor. ¿Las escogiste tú?». «Sí. Mamá dijo que eran para el abuelito Tomás». «Le van a encantar», le susurré. Entré en silencio. Las bancas, los vitrales, el altar, todo estaba igual, y sin embargo, todo se sentía distinto. Donde antes hubo humillación, ahora había paz. Donde antes hubo juicio, ahora había luz. El sacerdote me vio y me sonrió con respeto. «Bienvenida, señora Méndez», dijo en voz baja. La estábamos esperando. Nos sentamos en la primera fila. Camila, a mi lado, respiraba con nerviosismo. Yo podía sentir el temblor leve de sus manos, así que las tomé entre las mías. Me miró, sorprendida. «Gracias», susurró. «Ya no hay nada que perdonar, hija», le respondí. «Lo que fue, ya no duele». Durante la misa, el padre habló de las raíces, de los lazos que ni el tiempo ni la muerte pueden romper. Cada palabra parecía dirigida a nosotros. Marina se quedó tranquila, jugando con su medalla. Y cuando el sacerdote pidió un minuto de silencio por el alma de Tomás, una ráfaga de aire recorrió la iglesia, apagando y encendiendo las velas del altar como si alguien invisible las tocara. El padre sonrió. «A veces», dijo, «cuando las almas están en paz, se hacen sentir». Camila empezó a llorar, y yo también, pero eran lágrimas dulces, de alivio. Marina, inocente, levantó la mirada al techo y dijo: «Miren, el abuelito está allí». Todos volteamos, y aunque solo había luz entrando por los vitrales, por un instante, juro que vi una sombra dorada, como una silueta recortada en el resplandor. Tomás. Cuando terminó la misa, el padre pidió que nos quedáramos un momento más. Camila se levantó y caminó hasta el altar. Con voz temblorosa, habló frente a todos. «Hace un año, cometí el error más grande de mi vida. Humillé a alguien que solo me había mostrado amor. La vida me dio la lección más dura. Me quitó la paz hasta que entendí que la verdadera suerte está en tener una familia unida». Volteó hacia mí y agregó: «Ofelia Méndez, gracias por enseñarme con tu silencio lo que mi orgullo no me dejaba ver». Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos aplaudieron suavemente.
Yo me levanté, caminé hasta ella y la abracé frente a todos. Las heridas sanan cuando se nombran, le dije al oído. Y tú acabas de hacerlo. El padre se acercó y me entregó un sobre sellado. Esto lo dejaron para usted hace años, doña Ofelia, me dijo. Lo encontramos en los archivos de la parroquia mientras preparábamos la misa. Lo abrí. Dentro había una carta, escrita con la letra inconfundible de Tomás. Si alguna vez vuelves a esta iglesia, Lía, no lo hagas con dolor, hazlo con fe, porque solo cuando perdones en el mismo lugar donde te hirieron, la vida sabrá que has aprendido su lección más grande. No pude contener el llanto. Camila me sostuvo de los hombros. Iván, con los ojos húmedos, se arrodilló frente a nosotros, y Marina, sin entender del todo, juntó sus pequeñas manos como si también rezara. Al salir, el cielo estaba despejado. El aire tenía un aroma distinto, casi nuevo. Frente a la iglesia, me detuve en el mismo lugar donde, un año atrás, había dejado la cajita dorada. El suelo estaba limpio, pero yo podía ver la escena con claridad. La humillación, la soledad, y luego, la calma. Metí la mano en mi bolso y saqué algo que había traído conmigo. La misma medalla. La besé y la dejé sobre los escalones, igual que aquel día. Solo que esta vez no la dejé por tristeza, sino por gratitud. Gracias, Tomás, susurré, por volverme fuerte sin endurecerme, por enseñarme que la verdadera venganza no es el rencor, sino vivir con paz donde una vez me hicieron llorar. Marina me abrazó por detrás. Abu, ¿estás feliz? Mucho, mi vida. Entonces abuelo también. Nos alejamos despacio, tomados de la mano, mientras las campanas sonaban detrás de nosotros. Cada tañido era un cierre, cada eco, un perdón. Y cuando crucé la plaza, supe que el círculo se había cerrado. No quedaban deudas, ni secretos, ni sombras. Solo el recuerdo de un amor que sobrevivió al desprecio y una familia que al fin había aprendido a mirar hacia adelante sin miedo. El tiempo, cuando el alma está en paz, se vuelve más suave. Los días ya no pesan, solo fluyen. Un año después de aquella misa, la vida había vuelto a su curso y cada cosa parecía ocupar por fin su lugar. Camila había cambiado. Ya no era la mujer altiva que me gritó en la puerta de la iglesia, sino una madre agradecida, más serena. Iván había aprendido a escuchar antes de hablar. ¿Y Marina? Mi pequeña Marina era el hilo dorado que unía todo lo que estuvo roto. Ese día celebrábamos su primer cumpleaños. La casa estaba llena de flores, risas y el aroma dulce del pan recién horneado. Las ventanas abiertas dejaban entrar una brisa cálida que hacía bailar las cortinas. Yo los observaba desde la cocina, en silencio, saboreando el milagro de verlos reír juntos sin miedo, sin máscaras. Camila se acercó con un pastel en las manos. «Ofelia, ¿quieres ayudarme a encender las velas?» «Por supuesto, hija», le respondí con una sonrisa. Encendimos una a una las pequeñas luces sobre el pastel, y cuando la última brilló, el reflejo iluminó el rostro de Marina. Ella juntó las manos y dijo algo que me estremeció. «Gracias, abuelito, por venir». Todos se quedaron en silencio. Camila la abrazó con lágrimas contenidas. Yo sonreí. Sabía que Tomás estaba allí. No como un fantasma, sino como presencia viva en el amor que habíamos recuperado. Cuando llegó la hora de abrir los regalos, pedí un momento. Tenía algo preparado desde hacía semanas. Un pequeño cofre de madera, tallado a mano. Lo coloqué sobre la mesa y dije, «Este es mi regalo para Marina». Camila lo abrió despacio. Dentro había una cadena de oro con una cruz diminuta y una carta doblada. Iván la tomó y la leyó en voz alta. «A mi nieta amada. Que tu vida sea un jardín donde cada acto de bondad florezca como una flor eterna. No heredes rencores. Hereda amor, porque las palabras hieren, pero el perdón sana lo que parecía imposible». La voz de mi hijo tembló. Marina aplaudió sin entender del todo, pero su sonrisa bastó. Camila me abrazó con fuerza. «Gracias, Ofelia», me susurró. «Gracias por no rendirte conmigo». «Gracias a ti», le respondí, «por atreverte a cambiar». La tarde fue cayendo despacio. El sol pintó el cielo de un naranja dorado, y en ese momento sentí que debía salir al jardín. Me senté bajo el viejo árbol donde Tomás solía leer. El viento movía las hojas suavemente,
como si alguien invisible las acariciara. Cerré los ojos y murmuré: ya está, viejo. Todo volvió a su sitio. Y lo sentí. Una presencia cálida, tranquila, como una mano invisible posándose sobre mi hombro. No hubo palabras, pero el silencio lo dijo todo. Era su bendición. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: perdonar no es olvidar, es recordar sin rabia, mirar atrás sin miedo y entender que incluso el dolor tuvo su propósito. A veces, Dios no nos quita lo que duele, nos enseña a usarlo para iluminar el camino de los que vienen detrás. Cerré el cuaderno, apagué la vela y miré hacia el retrato de Tomás. Por un instante, juraría que sonreía. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo con el corazón. Nunca permitas que el desprecio te robe la dignidad. A veces, el mejor castigo para quien te humilla es verte en paz, sonriendo, viviendo con amor. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te tocó el alma. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Y qué harías tú si la vida te diera una segunda oportunidad para perdonar? Soy Ofelia Méndez y esta fue mi historia.